La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Jasna Proboste, anunció que presentará un proyecto de ley para crear una Comisión Nacional de Verdad y Reparación. ¿Cuál es el objetivo? Revisar las prisiones preventivas impuestas a detenidos del estallido social, entre otras propuestas. Queremos conversar de este tema, de la candidatura en general. Tomamos contacto con el vocero también del comando de la banderada, el senador Alejandro Guillé. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Hola, Matilde. Muy bien, diría yo, a pesar que el calor es atroz, pero así es. Con las puertas a puerta y todas esas cosas uno anda medio ya sobregirado de sol. Exactamente, sobregirado de sol. Bueno, pero para cualquiera que no es candidato la vida le sonríe, así que hablemos de las candidaturas, senador. Porque partamos con las encuestas que sorprendentemente tienen a José Antonio Kast liderando, pero a Jasna Proboste en un tercer lugar que podría moverse porque hay muchísimos indecisos. ¿Cómo ve este escenario general? Mira, yo quiero decir que la política chilena no está líquida, como dicen algunos, sino que está gaseosa. Basta una brisa y todo esto se da vuelta. Yo me recuerdo de haber conversado con mi amigo, porque Daniel Jadwe, 3 semanas antes, y él calculaba que iba a obtener un 65% del apoyo en la primaria del Frente Amplio y del PC, y que Boric estaría en el 35%, que eso era lo más probable. Bueno, y a los 3 semanas, oh sorpresa, nadie lo creyó que eso podría ocurrir. Están pasando cosas que las encuestas no miden. Primero, no olvides, las encuestas en Chile no son encuestas validadas científicamente por organismos internacionales, salvo un par, que no son las más conocidas. Las que están usándose, que las que se discuten y que se lanzan, es porque igual generan estados de ánimo y opinión. Y tienen un efecto político, eso es verdad, pero no son buenas mediciones porque miden lo que los políticos o los mismos expertos quieren medir, no lo que de verdad está pasando. Ese es un déficit de las encuestas en Chile que no tienen confiabilidad ni validez. ¿Pero usted ve la polarización que están reflejando estas encuestas o no? No, al revés, yo he hecho puerta a puerta, he estado recorriendo con los consejos ciudadanos y más bien la sensación que yo tengo es que la gente lo que quiere es cambio tranquilo, cambio pacífico, le tiene miedo a las protestas y sobre todo el que tiene un negocito o un almacén que está en áreas más o menos importantes donde siempre se generan desmanes de gente que sale a robar, digamos las cosas como son. No el que sale a protestar, el que sale a robar y que va detrás de la protesta. Y que pasa lo mismo cuando salen a celebrar un triunfo de la selección chilena o cuando sale un cantante rockero a la salida, llega la delincuencia a tratar de hacer su agosto, porque la policía está en otra, hacen diseño en función de la actividad que tienen que cuidar y no de los delincuentes que llegan detrás. Y siempre los sorprenden una y otra vez. Así que yo creo que ahí la gente lo que quiere es que eso termine. Quieren cambios, pero los quieren tranquilos, con paz social, con gobernabilidad. Y bueno, eso yo creo que es un voto mucho más oculto, porque las radicalidades se expresan con más decisión. Los otros lo están pensando, tienen su duda, pero yo creo que esto está absolutamente abierto. Y es se va a resolver probablemente en los últimos 15 días. Sin duda. Ahora, senador, es a ese centro al que está apuntando la senadora Proboste al anunciar este proyecto de ley que permite crear esta comisión que va a evaluar cada caso el tema de las prisiones preventivas, que propone compensaciones. ¿Ese es el sentido que tiene esta presentación? Sí, porque lo que nosotros pretendemos con esta ley de amnistía, para diferenciar, ¿no es cierto? Las leyes de amnistía son generales y favorecen a todas las personas que están en una misma situación. Y el proyecto de ley que presentó el senador Latorre y que invitó a otros parlamentarios, a mí también, yo no lo firmé porque tenía algunas dudas en términos de alcance. Él establece claramente que es para personas que participaron en las protestas del primer año, es decir, entre el 19 de octubre del 2018 y al año 2019, esa misma fecha. Esa gente, o sea, hechos pasados, no es una especie de garantía a futuro. Eso no tiene nada que ver, porque las amnistías perdonan lo que pasó, no lo que pudiera eventualmente ocurrir a futuro.
Eso primera cosa. Y segundo, es en el marco de las protestas sociales, no es en el marco de la delincuencia, no es en el incendio o la destrucción de bienes públicos, es en situaciones de protesta donde se generan incidentes que pueden a veces incluso alcanzar estatus de delito. ¿Con qué ánimo? Para el ánimo de ir cerrando todos estos conflictos sociales que se generaron a propósito del descontento que hay en el país, para que el próximo presidente o presidenta asuma sin estas cosas que se le van a colgar y que le van a complicar su gobierno, particularmente al comienzo. Ya, entonces está visto como una acción de pacificación. Lo que pretende este proyecto que ahí está en trámite, pero no la diferencia con la candidata Proboste, que estaba patrocinando también este mismo proyecto que usted no quiso firmar. Bueno, ella lo firmó y estamos evaluándolo de manera que cumpla la finalidad. Acá no queremos un voto de un sector contra el otro, queremos que todos se den cuenta que es necesario pacificar el país y por lo tanto, si necesitamos para tener una sólida mayoría en el Congreso con votos ojalá también del oficialismo, tenemos que escuchar a todas las partes. Y lo que todo el mundo dice es que hay bastante acuerdo en la protesta social, pero no en la delincuencia. Entonces, ¿cómo evitas que se cuelguen de un beneficio que tiene un claro objetivo pacificador en lo político, que no se estén aprovechando de eso los delincuentes que lo que salen es a saquear o robar? Y menos que lo entiendan como una señal que los pudiera a futuro beneficiar. Yo creo que ese es el propósito de lo que se está planteando. Yo soy partidario de avanzar en esa dirección porque cualquiera que gane le va a convenir tener un país lo más reconciliado posible y sin deudas pendientes del momento del estallido social. Ahora, delincuencia hay, va a seguir y vamos a tener que enfrentarlo de otra manera. Tenemos un cuadro de descontento y de violencia instalado en el país también. Eso también lo vamos a tener que resolver. Pero específicamente a lo que la amnistía refiere es a hechos de violencia o incidentes que se produjeron en un escenario de protesta social. Senador, entonces, si entiendo bien, el apoyo y la presentación de este proyecto de la senadora Proboste no quita que ella vaya a votar a favor del proyecto que patrocinó con su firma. Naturalmente va a depender cómo salga. Está en este momento en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Entiendo que los senadores han escuchado a mucha gente y han hecho algunas modificaciones. Entonces tenemos que ver qué es lo que sale específicamente de la comisión para poder someterlo a discusión en la sala y ahí todos opinaremos sobre cómo viene el proyecto, si hay que hacerle nuevas indicaciones o no, porque se hace la discusión en general y después hay que hacer una discusión en particular. Pero yo por lo menos soy partidario de una amnistía, pero una amnistía acotada a los hechos ocurridos en el marco de la protesta social y mano firme contra la delincuencia y los vándalos, porque eso no es aceptable en ninguna parte del mundo. ¿Pero para todo tipo de delitos, senador? No, delitos de sangre no. O sea, por ejemplo, si hay una persona que dio muerte a otra, evidentemente que las familiares de la víctima tienen todo el derecho del mundo a ser reparados, ¿no? Y que se castigue al autor de tal ataque contra la integridad de una familia. ¿Y homicidio frustrado, por ejemplo? Se refiere... Es que eso ya es discutible, tiene que ver el mérito de la investigación. Lo que pasa es que las investigaciones se están demorando mucho, se están cometiendo demasiados abusos. Yo tengo en Antofagasta registrado 32 casos, con mi equipo lo hemos revisado. Son gente que tiene, son gente que no tiene antecedentes penales, es gente que eran estudiantes o bien trabajadores con empleo. Y por lo tanto, acusarlo de que andaba encapuchado o haciendo una barricada, a esta altura son temas que obviamente están en el contexto de la protesta. Pero si alguien mató a otra persona, no, pues eso es una situación muy distinta. Ahora, que no se haya definido hasta ahora con esta claridad los delitos que se pretende indultar, ¿tiene relación con lo que ocurrió el 18 de octubre, la proximidad de las elecciones y que este tema de seguridad sea un tema de José Antonio Kast específicamente? No, porque esto yo lo vengo planteando de un comienzo. De eso, si este proyecto es muy antiguo. Pero ya. no se lo habíamos escuchado a la senadora Proboste.
Claro, y hemos conversado el tema y salió la idea de que busquemos algo que todo el mundo entienda cuál es el verdadero fin, que no es amparar el delito ni menos dar una especie de señal de chip libre. Háganlo nomás porque esta ley los beneficia, porque no los va a beneficiar. Esta ley beneficia casos del pasado, no del futuro. Ahora, y segundo, con el hay que ser proyecto... preciso. Sí, con el proyecto actual hay un plazo de 60 días para revisar una vez que el proyecto se apruebe, digamos. Por lo tanto, faltaría bastante, un recorrido bastante largo antes que pudiera eventualmente llegar a aprobarse. Por lo tanto, también esta presentación generó desconcierto y descontento también en el resto de la oposición, sobre todo dentro de los familiares de las personas que están detenidas y que esperan que el próximo 2 de noviembre esto se vote y se vote con rapidez. Incluso han anunciado una huelga de hambre a partir del miércoles hasta el día 2. Yo les encuentro total razón. En Antofagasta, no hoy día, porque hoy día estuve chequeando con un abogado que defiende a los menores de edad. Aquí hubo menores de edad que fueron privados de libertad por más de 5 o 6 meses y en el centro del Sename, y que después fueron enviados a sus casas y que el fiscal les dijo, mira, declárate culpable y te mando para tu casa ahora mismo. O sea, están usando las detenciones preventivas como una manera de extorsionar a las personas para que se declaren culpables. Tenemos otro caso dentro de los 32 de Antofagasta, son 6 jóvenes que son confrontados los 6, no se conocían entre ellos necesariamente, y el fiscal le dijo, si todos se declaran culpables, a todos los mando para la casa, pero si hay uno solo que se declara inocente, los dejo a todos adentro. ¿Cómo se toma eso? Como un abuso. Y por lo tanto ha habido mucho abuso en el proceso, porque los fiscales leen al mundo político y dicen, bueno, si los políticos aprobaron, ¿no es cierto?, la ley antibarricada, la ley en capucha y el que baila y no baila, entonces quiere decir que quieren que apliquemos la dureza. Y aplican dureza, y como no tienen resultados, porque no tienen resultados objetivos incriminatorios, entonces usan este instrumento de las detenciones preventivas como una manera de presionar. Eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Bueno, es una posición que incluso la había presentado antes de asumir el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Así que ahí pudiera haber alguna coincidencia. Ahora, cambiemos de tema, senador, porque durante los próximos días se vienen otras votaciones y una bien importante es la del cuarto retiro, una decisión que ya, por ejemplo, tomó la senadora Carolina Goich de decididamente votar en contra. ¿Cómo ven las posiciones respecto, primero, al cuarto retiro y segundo, lo que eso significa en cuanto a apoyo a Jasna Proboste, que se ha jugado su liderazgo en parte en alinear a la oposición? ¿Cuánto daño le va a hacer eso? Bueno, primero yo creo que la ciudadanía espera que esto que la Corte de Justicia ya estableció, y es que los recursos previsionales son de la trabajadora o el trabajador que impone, y pueden hacer uso de ella en situaciones extremas. Y hay que recordarles que el país sigue en pandemia y que incluso algunos hablan de que viene una nueva ola, una tercera ola. No sé, ojalá no sea cierto, pero eso es lo que están planteando. La crisis económica está lejos de superarse. Estamos hablando de recuperación en función de lo que fue la crisis, pero no es un país que está creciendo y los indicadores que vienen son muy malos. Por lo tanto, es obvio que la gente se quiere proteger. Además, la gente ve cómo sus deudas aumentan los intereses cada vez más, pero sus fondos se desploman. Entonces, perfectamente racional lo que hizo el ministro de Hacienda, lo que hizo el candidato de la derecha, Sichel, y lo que han hecho más de algún ministro y más de algún parlamentario que no ha dicho nada, pero que seguramente lo hizo, que es retirar plata para tenerla a la mano, pagar deudas, lo que hicieron algunos, o ahorrar con un instrumento más seguro que los fondos previsionales, como lo han hecho muchos. Si tú analizas las cifras, por ejemplo, en las cuentas de ahorro, o las APB, hay mucha gente que hizo provisión para estar preparado para el futuro, porque la APB es un fondo que tú puedes acceder a él pagando impuestos altísimos, por cierto, pero es un fondo que está ahí a mano. Entonces, en una situación de incertidumbre e ingobernabilidad que el país tiene, con una inflación desatada, la gente quiere protegerse y quiere tener recursos a la mano. Esa es una pero cosa a mayor que inflación, lo decide cada un cuarto familia retiro, a su manera. Claro, pero con esta inflación, un nuevo retiro traería solamente más inflación.
pero no más de la que está generando el retiro que están haciendo los grandes accionistas de sus utilidades de las grandes empresas. Pero, por ejemplo, ya el 30% de la clase media se está quedando sin la posibilidad de acceder a un crédito porque aumentaron las tasas y disminuyeron los tiempos. Claro. Y el sueldo... Y los grandes empresarios están retirando sus utilidades por montos que superan ya largamente el último 10% retirado por los afiliados al sistema previsional. El problema que está pasando en Chile no tiene que ver con la AFP, tiene que ver con un desplome de toda la institucionalidad política y económica por un mal gobierno que no dirige, que no da conducción, que no da garantía. Entonces ya nadie confía en el gobierno y cada uno quiere asegurar su plata. Los accionistas, y nadie los ha criticado, han retirado sus utilidades. En cambio, la persona que tiene los pocos ahorros metidos en el sistema previsional lo acusa poco menos de antipatriota porque retira y porque es el causante de la crisis de la economía. No, la causa de la crisis de la economía la tiene el gobierno, que es un pésimo gobierno, y en todo caso sería responsabilidad compartida con también los accionistas que están retirando su plata o empresarios que tienen proyectos congelados a la espera que se estabilice la situación. Todas son conductas esperables en un escenario de desgobierno como el que el país está viviendo. ¿Sería entonces una respuesta a esa situación política, de gobernanza política, senador, más que atender las necesidades de un cierto grupo, porque ya ese cierto grupo más necesitado ya no le queda? En efecto, y por eso que en el caso anterior incluso se les dio un adicional para los que no tenían fondo, pero yo quiero señalar que la racionalidad económica mirada desde una persona es la misma mía como la de cualquier afiliado o la del ministro de Hacienda. ¿Por qué el ministro de Hacienda retiró su 10%? ¿Porque era buen negocio para él? Pues si no, no lo habría hecho y él sabe, conoce, es un experto, es un técnico. Bueno, el hombre común no es tonto. Y le están cargando a los afiliados de la AFP que se hagan responsables de la inflación y de la mancha de la economía, mientras no hay gobernabilidad, mientras los grandes empresarios sacan sus utilidades, congelan las inversiones a la espera de señales de gobernabilidad. Si yo no estoy criticando a ninguno de ellos, estoy simplemente reconociendo el hecho que la ingobernabilidad ha generado un cuadro de desconfianza y la gente quiere tener recursos a la mano para enfrentar la incertidumbre que viene aquí en adelante. ¿Y qué pasa con las pensiones, senador? ¿Cómo se van a poder recuperar esas pensiones? Bueno, pero cuando tú estás en medio de un temporal, tú lo que quieres es que el barco no se te hunda, no estás pensando en el paso siguiente. Cuando llegue el momento en que el país se estabilice, vamos a tener que discutir un nuevo sistema previsional, un verdadero sistema de seguridad social, y vamos a tener que destinar muchos recursos a estabilizar el sistema. Desde luego el ahorro personal va a ser siempre clave, eso la gente tiene que tenerlo presente, que esta no es la mejor solución, es la solución que hay, pero no es una buena solución, y estoy de acuerdo en eso, y además va a tener que hacer aporte del empleador gradualmente en aumento, el Estado que se va a tener que hacer cargo de los casos que no tienen vuelta, y va a tener el país que hacer un enorme esfuerzo en materia previsional, como la va a tener que hacer también en salud, porque el cuadro que tenemos en salud es tan dramático o más que el sistema de pensiones, porque la gente se muere si no se opera, y las listas de espera han crecido una enormidad. La misma gente que ha sido afectada por la pandemia está con secuelas que no han sido estudiadas y algunos de ellos han sido crónicas y ya desgraciadamente que son males que los adquirieron, no tienen cómo escapar, pero van a tener necesidad de tratamiento y va a requerir esfuerzos públicos. Por eso vamos a tener que pensar una reforma tributaria para poder recaudar más y enfrentar la pandemia por una parte, y luego la crisis económica desencadenada en el país hace ya varios años. Y por último, senador, esta negativa de la senadora Carolina Goich, ¿pone en entredicho el liderazgo de Jasna Proboste? No, yo creo más bien que pone en entredicho cuál es el rol que quiere jugar Carolina Goich. Ella siempre suele desalinearse con nosotros, ella siempre ha jugado un rol más autónomo, más libre, está en su derecho, no critico, pero marco el hecho de que yo no contaba ni conté nunca con que ella iba a apoyarlo. Sí de Carlos Montes. Yo de Carlos Montes esperaba que aprobara y trabajara con nosotros, no de Carolina Goich, y espero que Carlos Montes honre la palabra de su partido. ¿Para qué se meten a partidos políticos si después no le hacen caso? El caso mío, yo soy independiente, por eso no me meto en los partidos. Y después se metió en uno y le fue mal. Pero no, y me fue pésimo. Duré menos de 2 meses. Sí, bueno, hay elecciones. Bueno, senador, le queremos agradecer este tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Vamos a ver. Dígame. Sí.
Matilde, en 2 meses se aprende tanto. Me imagino, fue un duro aprendizaje, senador. Muchísimas gracias por conversar a esta hora con nosotros. Vamos a seguir entonces viendo cómo avanzan todos estos proyectos, porque claro, todas las candidaturas también están dependiendo de eso, se ha electoralizado muchísimo. Gracias, senador, nuevamente, que tenga buena tarde. Muchas gracias, Matilde. Un abrazo.